Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les ruego por favor que me disculpen por este retraso, tuve un problema con mi máquina, pero parece que ya está funcionando adecuadamente. Pues sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Problemas de Ética Judicial y Jurisdiccional que imparte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de su Escuela Judicial Electoral. Mi nombre es Atos Cuevas, soy secretario de apoyo en la Jefatura de la Académica y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el de dimensiones de la ética. Ya hemos tenido una primera sesión introductoria y otras sesiones en las cuales se ha profundizado, para empezar, en una distinción entre ética y moral. Como ustedes saben, la moral son estas reglas sociales que determinan qué es lo bueno y qué es lo malo en la conducta humana. Por ejemplo, la maestra Londra conoce la regla moral que dice que robar es incorrecto o que robar está prohibido. Esa es la norma. Robar es incorrecto, robar está prohibido y esa es la moral. La ética, en cambio, es una reflexión filosófica apoyada en reglas de la lógica acerca de esa norma y que nos permite evaluar entonces la conducta humana a partir de lo que consideramos como bien. Me explico. Decíamos, la moral es la regla que dice robar está prohibido. La ética es la reflexión filosófica de preguntarnos por qué está prohibido, por qué es malo. Y entonces comenzaremos a reflexionar, maestra Rocío. Es malo porque yo me apropio de algo que no me pertenece. Es malo porque yo no respeto a otra persona cuando tomo su propiedad. Es malo porque si yo no respeto la propiedad de otros, pues ellos no van a respetar la mía, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya no estamos preguntando si robar es malo o robar está prohibido. Nos estamos preguntando por qué es malo o por qué está prohibido. Entonces es un nivel de reflexión más profundo. La moral, como ustedes también saben y se ha visto a lo largo de este diplomado, varía con el tiempo y con el espacio. Es decir, no es lo mismo la moral que existe en este momento, maestro Juan José, en nuestro país, que la que existe en China, que tiene un sistema de gobierno distinto con un solo partido político, o la que existe en Ucrania, imagínense ustedes, ahorita en condiciones de guerra. Consideremos, por ejemplo, hay una regla moral que dice que aquel que tiene mascotas debe de velar por su bienestar. Creo que todos y todos estaríamos de acuerdo con eso. Pero imagínense en Ucrania, cuando de repente a uno le dicen, tiene que tomar lo que pueda y salir corriendo a la frontera, porque viene la guerra. Pues la verdad es que primero ve por sí, por su familia, y si pierde a la mascota, pues difícilmente podríamos reprochar esa conducta, ¿no? Porque se trata de una situación de emergencia. O insisto, la moral que se vive en China es distinta porque tiene un sistema de gobierno distinto, bajo un solo partido político. Entonces, hablar en China, por ejemplo, de pluralismo político, pues no les suena, o de pluralismo partidista. Hablar de tolerancia política, no nos van a comprender tan claramente. Incluso en nuestro propio país, no es lo mismo, como ustedes saben, la moral que se vive en la Ciudad de México que la moral, por ejemplo, que hay en los países del sur, en Guerrero, en Veracruz, etcétera, donde tenemos una mayor presencia, por ejemplo, de pueblos y comunidades indígenas. Consideremos, por ejemplo, los municipios de comunidades indígenas en Oaxaca, como los códigos morales, pues muchas veces son verdaderamente ancestrales, ¿no? Saben ustedes que allí, en muchas ocasiones, los cargos son jerárquicos porque tienen, digamos, escalones, niveles, y muchas veces implican trabajo a la comunidad. Si uno quiere ser tatamandón, el cargo más alto, pues antes tiene que haber sido mayordomo, topil, etcétera, y muchos de esos cargos incluso se mezclan con cargos religiosos, ¿no? El mayordomo se encarga no solamente de realizar las actividades, sino, por ejemplo, de la fiesta del santo patrono o la santa patrona. Entonces tiene que organizar la fiesta, tiene que ver que todo salga bien, etcétera, etcétera, y ya después puede aspirar a otro cargo. Hay ocasiones en que se dice también incluye literalmente horas de trabajo a la comunidad, ¿no? Tienen que ayudar a las demás personas con sus sembradíos o vender productos en el mercado, prestar la camioneta, etcétera. Entonces, esa moral de esa comunidad indígena, pues es distinta, insisto, a la que nosotros podemos vivir en ciudades capitales, en Guadalajara, en Monterrey, aquí en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, veamos cómo la moral sí cambia en tiempo y espacio.
En cambio, la ética, precisamente por apoyarse en las reglas de la lógica, maestra Allison, no cambia, es objetiva, ¿correcto? Y ahí sí es la misma. La ética, como se apoya en las reglas de la lógica, debe de ser la misma en China, en Ucrania, en una comunidad indígena, en Guadalajara, en Yucatán o en la Ciudad de México. Debe ser igual, porque precisamente la ética lo que permite es analizar la moral y determinar cuál es la acción correcta, ¿correcto? Entonces, tenemos ya esas diferencias. Primero, la moral son las normas sociales, la ética es esta reflexión filosófica acerca de la conducta humana a partir de lo que es bueno. Y segunda, la moral cambia en tiempo y espacio y en cambio la ética es fija. Pero esto nos llevaría a una pregunta también, maestra Allison. Si decimos que la ética es la reflexión filosófica de la conducta humana a partir de lo que consideramos que es bueno, de lo que es el bien, usted naturalmente me preguntaría, ¿y qué es el bien? Y pues esa es la pregunta que ha dedicado a todas las filósofas y filósofos desde el inicio de la filosofía, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es el bien? Y la verdad es, no tenemos una sola respuesta, sino que hay varias respuestas y en función de ella hay corrientes filosóficas. Y depende entonces de qué es lo que uno considera como bueno, maestra Alondra, qué será su ética, ¿correcto? Veamos algunos ejemplos. La ética de las virtudes, como ustedes saben, que es la ética, digamos, clásica, ¿no? Grecia y Roma. Recordarán ustedes, Aristóteles, Sócrates, Platón, después los estoicos, un poco, ya después en la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás, dicen, el bien es la virtud. ¿Y qué es la virtud? La virtud es una forma arraigada de ser a partir del pensamiento. Es una mezcla entre voluntad y pensamiento. Cuando la maestra Rocío dice, yo quiero ser una persona justa, no solamente piensa en ser una persona justa, sino que tiene que actuar justamente. Entonces, si la maestra Rocío dice, yo quiero ser una persona justa, primero piensa en la justicia, pero después actúa justamente, ¿no? Y entonces respeta el reglamento de tránsito, convive bien con su vecino, es justa cuando tiene algún problema con una persona, ¿no? Si presta algún servicio, pues lo presta bien, si debe algún dinero, lo paga, y en esa medida es justa. Entonces, recordarán ustedes que la ética de las virtudes dice, lo bueno es la virtud, y lo que hay que cultivar es la virtud. Justicia, prudencia, fortaleza, templanza, paciencia, disciplina. Pero hay otras corrientes filosóficas. Recordarán ustedes, por ejemplo, a Kant, ¿no? ¿Y qué nos dice Kant? Actúa de tal forma que tu conducta se vuelva una regla que pueda ser, una máxima que pueda ser observada por todas las personas, ¿no? Disculpen ustedes un segundo en lo que conecto la batería, pero sigo explicando. Recordarán ustedes entonces a Kant, insisto, Kant decía, pues actúa de tal forma que tu conducta se vuelve una máxima, que pueda ser observada por todas y por todos. Entonces, ahí la regla, maestra Londra, es, yo debo de ser a tal grado justo que todas las personas al verme reconozcan la justicia. Imagínense usted el nivel, ¿no? Pero también hay un problema que le dicen a Kant cuando lo critican. Dicen, si esto es así, tus reglas no admiten excepciones. Y viene el caso, por ejemplo, maestra Allison, cuando le dicen, bueno, ¿qué haces cuando llega un asesino y toca en la puerta de Allison y dice, vengo a buscar a Allison porque vengo a matar? Si tú cumples con la regla de la honestidad siempre, yo tendría que decirle la verdad. Si no, la maestra Allison está aquí, ¿correcto? Porque no puedo violar la máxima. Entonces ya vemos que ese idealismo, que es la filosofía de Kant, pues también a veces queda un poquito corta, ¿no? El utilitarismo, maestro Carlos, ¿qué nos dice el utilitarismo? De John Stuart Mill. Hay que buscar la solución que dé la mayor felicidad al mayor número de personas. ¿Correcto? Entonces una filosofía utilitarista dice, bueno, lo que hay que buscar es el mayor beneficio.
qué es lo que nos queda mejor o lo que no nos ayuda a todas y a todos. Y ese es el bien. Pero entonces, maestra Alondra, viene el siguiente problema. ¿Batman debe o no debe de matar a criminales? Porque cada vez que los atrapa, se le escapan y hacen otro desquicio, ¿no? Entonces nada más están cerrando y ellos se van escapando y causando problemas. Entonces, pues no sería mejor que Batman agarrara a matar a los criminales y muerto el perro se acabó la rabia. Y ahí es donde a Mills se le plantea también un problema. Y se le dice, el problema está en que la decisión debe de contribuir al mayor número de personas sin corromper a la persona que toma esa acción. Hay un ejemplo que maneja el profesor Michael Sandel de la Universidad de Harvard. Él es uno de los filósofos ahorita más reconocidos en el ámbito de la ética y pone el siguiente caso, maestra Teresa. Imagínese usted que está junto a las vías del tranvía y al lado de usted hay una persona considerablemente gorda, pero muy, muy gorda, realmente gorda. Y usted ve que el tranvía viene hacia donde se encuentra usted y esta persona y está totalmente fuera de control. Y el tranvía va a arrollar a un grupo de 5 personas. Usted podría empujar a la persona que tiene al lado y con eso para el tranvía y salva a las 5 que están allí. ¿Lo hace o no lo hace? ¿Es correcto o no es correcto? Sí, se va a morir una persona, pero se salvan 5. Si atendemos pues a las lógicas de la vida humana y a preservar la mayor cantidad de personas que se pueda, pues sí sería bueno salvar a las 5 personas y dejar morir a una, independientemente de su peso. Claro que el peso pues sería el factor determinante para frenar el tranvía, pero si atendemos a las lógicas del bien y de la moral propia, pues sí sería mal porque pues si arrollara a las 5 yo no sería un factor determinante, pero si arrollara solo una, yo intervendría ahí porque yo sería un factor en esa conversión, ¿sí me explico? Fíjese la respuesta que da el profesor Michael Sandel. Él dice, es cierto, se van a salvar 5 y se va a morir solamente una, pero hay una vida que no estamos contando, la propia. Si quiero generar ese bien, si es lícito que yo me lanzara, a ver si lo puedo detener, ¿no? Pero no es lícito que yo tome a la persona que está al lado y lo empuje, porque ahí, como se considera, todos, o sea, estoy considerando el valor de la vida de una forma numérica, no en una forma realmente cualitativa, ¿no? Y es la evaluación que se le decía al utilitarismo. Si tú solamente piensas en números, te deshumanizas y llega un punto en el cual pierdes la noción de la decisión, ¿no? Este nos puede parecer un ejemplo muy poco viable, pero veámoslo ahora con la pandemia. Yo tengo tantos millones para comprar tantas vacunas. ¿A quién se la pongo primero? Sabiendo que tengo cantidad finita de recursos y cantidad finita de vacunas. Y la decisión no podía ser únicamente en términos utilitarios, porque si así hubiera sido, se hubiera dicho, bueno, con todo respeto, las personas adultas mayores, pues es más probable, tienen menos años de vida, hay que vacunar primero a los jóvenes, ¿no? Porque además los jóvenes pueden tener hijos, van a tener mayor expectativa de vida, además contribuyen más, generan más ingresos usualmente, etcétera, etcétera. Pero yo le puedo dar una escala de razones, ¿no? Y sin embargo se dijo, no, ¿a quién es a quien la enfermedad más afecta? A las personas de la tercera edad, a los adultos mayores. Entonces hay que vacunarlos primero. Fíjese también cómo, por ejemplo, desde esta perspectiva, desde la perspectiva del idealismo, no se justificaba la decisión de darle la vacuna a médicos de hospitales públicos, a doctoras y doctores de hospitales públicos, pero no a doctoras y doctores de hospitales privados. Desde el punto de vista de la ética, diríamos cuál era la distinción, ¿no? Ambas son médicas y médicos, tienen la misma función de salvar vidas. La diferencia es que pues, uno trabaja para el sector público y otro trabaja para un hospital privado, pero
Realmente eso no amerita, ¿no? Podrían tener el mismo número de pacientes, o hasta más. Entonces, ya vemos cómo, maestra Alison, lo que pensamos del bien influye en las decisiones que tomamos desde la perspectiva de la ética. Entonces, recorremos otra vez el camino. Ya establecimos que es la ética, y la ética tiene un contenido. Y este contenido es precisamente definir el concepto de bien. Y lo estamos definiendo entonces, insisto, a partir de las corrientes filosóficas. ¿Correcto? Definimos entonces, insisto, este contenido de bien a partir de las corrientes. Ahora es muy difícil, maestra Rocío, como lo hemos visto, tomar una sola corriente. Muchas veces se tiene que recurrir a varias y en ocasiones hasta combinarlas. Entonces es sumamente difícil decir, yo siempre aplico la ética de las virtudes. Es que depende de la situación. Ahora, esto no significa precisamente que la ética deje de ser objetiva. Lo sigue siendo. Lo que pasa es que hay que utilizar los razonamientos de distintas corrientes. Y ahí hay que hacer una distinción que propone la profesora Marta Albert, maestra Teresa. La profesora Marta Albert lo que dice es que los valores y la ética son objetivos, pero no son universales. ¿Cuál es la diferencia, maestra Teresa? Si fueran universales los valores, serían como los números. Cuando yo pienso en el número 2, usted piensa igual en el número 2. Y lo mismo la maestra Londra, la maestra Allison, el maestro Juan José y el maestro Carlos. Es el mismo número 2 para todos, ¿no? No hay un número 2 de la maestra Rocío, hay un número 2. Entonces, si los valores fueran universales, serían absolutamente iguales para todas y para todos. Cuando yo pensara en la prudencia, pensaría exactamente igual que la maestra Allison. Idéntico. Entonces, siempre decidiríamos de la misma forma, porque siempre tendríamos los mismos valores. Y como sabemos, no es así. ¿Qué pasa entonces? Que no son universales como los números. Dependen, dice la profesora Albert, de nuestra perspectiva. Son objetivos, pero dependen de nuestra perspectiva. Yo soy hombre, la maestra Alison es mujer. Con todo respeto, la maestra Alison se ve más joven que su servidor, ¿no? Ella, yo creo que si es millennial, pues su servidor ya, digamos, entra muy tardío a esa clasificación. Yo soy abogado, quizás la maestra Alison tiene otra formación. Entonces, esas diferencias cambian nuestra perspectiva. No sé si han visto este cuento en el cual hay tres ciegos que están tocando un elefante. Y uno dice, lo que yo toco es una serpiente porque es larga y rugosa. Y otro dice, no, lo que yo toco es un árbol porque es ancho y es muy grande y muy fuerte, es un tronco. Y otro dice, no, yo estoy tocando un hilo porque es delgado, es una tela. Pues es el mismo elefante, solamente que uno le toca la trompa, otro le toca una pata y otro le toca la cola. Pero es el mismo elefante. El ejemplo que pone la profesora Marta Albert es el siguiente. Imaginemos que el maestro Juan José está sentado en una silla y todas y todos estamos alrededor del maestro Juan José. Entonces yo lo veo de espaldas, la maestra Alison lo ve de frente, la maestra Londra lo ve del lado derecho y la maestra Rocío del lado izquierdo. Y queremos saber cómo es el maestro Juan José. Entonces yo les digo, el maestro Juan José tiene cabello negro. Y la maestra Alison dice, si es cierto, de este lado yo también lo veo negro. La maestra Londra coincide, la maestra Rocío también. Pero yo no sé si el maestro Juan José usa anteojos porque lo veo de espaldas. Entonces la maestra Alison, que lo ve de frente, dice, no, el maestro Juan José no usa anteojos. Ah, bueno, ya hace algo más. Hay un solo maestro Juan José, pero cambia nuestra perspectiva de cómo lo vemos. Entonces lo que necesitamos es dialogar entre todas y todos para poder definir cómo es el maestro Juan José, ¿correcto? Dice la profesora Marta Albert, lo mismo pasa con los valores y la ética. Cambia según nuestra perspectiva, pero sigue siendo objetiva porque hay una. Y lo que necesitamos es hablar y dialogar, maestra Teresa, maestra Londra, para ponernos de acuerdo.
Por lo tanto, el diálogo y el intercambio es la herramienta más útil de la ética. Ahí hay algunos filósofos y filósofas que dicen, para poder encontrar precisamente el concepto de bien y determinar la moral, maestra Alison, hay algunos que dicen que uno lo debe de hacer en forma individual, que usted solita puede sentarse como el Buda debajo del árbol y ponerse a pensar y pensar y pensar y pensar y pensar y llegar a conocer qué es la verdad y qué es la moral y qué es lo correcto siempre. Pero hay otros filósofas y filósofos que dicen eso no es posible. Eso es un engaño, porque ¿cómo sabemos que uno no se está dorando la píldora, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo sabemos que uno no se está autoengañando? Se necesita, en cambio, el diálogo con otras personas para enriquecer la visión, pero también para que esa persona me diga, te estás engañando. Eso que estás proponiendo no es moralmente correcto, lo que pasa es que te conviene. Yo voy a resolver el caso en tal sentido porque le doy la razón a mi compadre. No, pues usted me pregunta a mí solito, pues eso es justo, ¿no? Pero si yo planteara esa situación a otras personas, me dirían, por supuesto, que no es justo, está siendo totalmente parcial. Y se supone que uno de los valores que debe tener es la imparcialidad. No deberías ni siquiera de conocer el caso de tu compadre, ¿no? Excúsate, tú no puedes conocer ese caso. Entonces, insisto, para estas filósofas y filósofos lo que dicen es la única forma como nosotros podemos llegar a determinar lo que es bueno y lo que es correcto es precisamente a través del diálogo. Pues bien, ya entonces hablamos de la moral, ya hablamos de la ética, ya dijimos entonces que la ética es esta reflexión filosófica de la conducta humana a partir de lo que consideramos como bueno, y ya dijimos, este concepto de bueno precisamente depende de la corriente filosófica que nosotros adoptamos. Ahora, como ustedes saben, este es un diplomado que se especializa en problemas de la ética jurídica, y la ética jurídica es una especie de la categoría que se llama éticas aplicadas, maestra Rocío. Esta rama de la ética o estos tipos de ética, maestro Juan José, no son precisamente para sentarse debajo del árbol y ponerse a pensar todo el día. Son para resolver problemas. Por eso es una ética aplicada, porque se aplica a situaciones. ¿Sí? Y el maestro Julio César Vázquez, en un ensayo que se llama Los postulados básicos de una ética judicial, habla de las éticas aplicadas y señala cuáles son sus características a partir de una profesora que se llama Adela Cortina. Si ustedes buscan ética y Adela Cortina, les van a salir muchísimos libros en Google, porque la profesora Adela Cortina es una verdadera experta en el ámbito de la ética. Y la profesora Adela Cortina lo que dice es, estas éticas aplicadas tienen las siguientes características. Primero, aplican la reflexión de la ética a resolver problemas sociales concretos. Ya lo decíamos, no es para sentarse debajo del árbol, es precisamente para resolver problemas sociales, problemas concretos. ¿Qué tipo de problemas sociales? Acabamos de ver uno. ¿A quién le damos la vacuna, maestra Alejandra? ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Y no estamos muy lejanos de que vuelva a pasar una situación así, ¿eh? Le propongo otro caso que señala el profesor Atienza. ¿Es válido el uso de terapia genética en bebés para evitar que tengan ciertas enfermedades? Este problema lo plantea a partir de un caso en China, donde un investigador lo que logró es que una mujer que tenía VIH trató a su bebé dentro del útero para que el bebé no adquiriera el VIH de la madre. Pues básicamente lo hizo inmune al VIH. Y sin embargo, el investigador fue arrestado y se encuentra en la cárcel porque no tenía autorización para realizar esa investigación.
Y el problema es el siguiente que dice el profesor Atienza. Ok, ¿podemos nosotros entonces utilizar nuestros conocimientos de genética en este momento para comenzar a hacer a las personas inmunes a enfermedades? Podemos decir, pues sí, lo que vamos a hacer es que estas personas no tengan estas enfermedades. Pero ¿y si después les queremos dar más características, maestra Londra? Un hombre o una mujer que nunca se enferme, ¿no? Y ahí el profesor Atienza dice, el problema que vamos a tener cuando lleguemos a ese punto es el principio de igualdad. Al fin y al cabo, todas y todos los seres humanos nos reconocemos igualdad porque de algo estamos ciertos. Todas y todos nos vamos a morir y todas y todos nos podemos morir. Entonces, cuando uno genere a un ser humano que tenga características distintas, que pueda vivir más o que no esté aislado de ciertas enfermedades, ¿qué va a evitar que esa persona diga, yo ya no soy igual a los demás? Yo soy superior. Es un problema considerable, ¿no? Y se resuelve a partir de la ética aplicada. Otros casos que podemos considerar, por ejemplo, ya decíamos, la distribución de recursos éticos. Por ejemplo, en materia electoral, ¿cómo es que integramos los distritos de pueblos y comunidades indígenas, maestro Juan José? Como ustedes saben, el INE realiza la distritación y la geografía electoral, es decir, toma a todo el país y va formando distritos electorales, va formando territorios. ¿Para qué? Para efecto de la elección de cargos de representación popular. Un problema que se enfrentó el INE alrededor del año 2017, me parece, después de la reforma, fue que tenían que hacer una nueva cartografía electoral y una nueva distritación. ¿Y qué hicieron? Pues dijeron, vamos a juntar a comunidades indígenas similares. Aquí estamos en el estado de Campeche, esta comunidad es maya, esta comunidad también es maya, pues que formen un solo distrito. Y resulta que no, porque a pesar que las dos comunidades eran mayas, tenían siglos y siglos de ser comunidades separadas. Entonces las comunidades manifestaron su inconformidad con el INE porque les decíamos, no nos puedes considerar una sola comunidad y por lo tanto que tengamos una sola autoridad. Somos dos grupos separados. Sí, somos mayas, pero somos distintos. Aquí el santo del pueblo es San Bartolo y acá la santa del pueblo es Santa Cecilia. Aquí hay católicos, aquí hay evangélicos. Es más, incluso en nuestra lengua tenemos términos distintos y nunca, jamás nos hemos unido como una sola comunidad. Nosotros tenemos unas autoridades y ellos tienen otra. Entonces se armó un auténtico problema, porque se necesitaba ahora separar las comunidades y ahí se tuvo que utilizar antropólogos, ¿no está Rocío?, que fueran a las comunidades a preguntarles. Y bueno, históricamente, ¿cuáles son los límites de la comunidad? Y a buscar incluso en documentos desde la época virreinal, que decía, este es un pueblo creado por cédula real en no sé qué, 1808, pongan ustedes, ¿no? Y el límite del pueblo es el río, o el límite del pueblo está el cerro. Y utilizando esos criterios, se tuvo que volver a hacer la geografía electoral. Y el tribunal estableció ahora un criterio para el INE. Cuando tú realizas una distritación y están involucrados pueblos o comunidades indígenas, lo primero que tienes que hacer es consultarles. Y a partir de la información que te den y reconociendo sus usos y costumbres, ahora sí trazas dónde acaba el distrito. Fíjese cómo la ética tuvo una aplicación práctica ahí, maestra Alicia. Porque el INE pudo haber dicho, no, pues para mí es más sencillo, ¿no? Precisamente ética utilitaria, ética utilitarista, maya con maya, ¿no? Minje con minje, nagua con nagua, se acabó, párale de contar. No puede ser así. Entonces ahí la visión utilitarista no nos sirve. Y se tuvo que resolver ese problema. Entonces ya quedamos. La ética aplicada, como lo es la ética jurídica, sirve para resolver problemas. La siguiente característica es que implica una visión no juridicista, maestro Juan José. Las éticas aplicadas implican una visión no juridicista, dice la profesora Adela Cortina. ¿Y eso qué significa? Una visión multidisciplinaria, maestra Teresa.
Fíjense en el ejemplo que acabamos de ver y que comenta bien la maestra Rocío, cómo se tuvo que involucrar el derecho, la antropología, la sociología y la geografía, porque finalmente sí se necesitaba una geógrafa, un geógrafo que tuviera conocimientos de topografía y fuera físicamente y dijera, el cerro termina aquí. Por lo tanto, el límite del distrito es aquí. Entonces, las éticas aplicadas, maestra Alison, utilizan ahora una visión multidisciplinaria. Hay que combinar distintos saberes. El caso reciente, por ejemplo, de la estrategia de influencers que utilizó el Partido Verde Ecologista de México. El primer problema que tuvo el Tribunal Electoral, ¿qué es un influencer? ¿O qué es un influencer? ¿Quién? Pues a consultar términos y condiciones y artículos y ver documentos en español, en inglés, en francés, para formarse un criterio. Entonces, hubo que combinar el derecho con la informática, con la comunicación, ¿correcto? Entonces, estas éticas aplicadas son multidisciplinarias, maestra Teresa, no se resuelven únicamente con el derecho. Y ese es un problema que me parece estamos teniendo. Todo el tiempo decimos, ¿cómo resolvemos esto a partir del derecho? Y el derecho no puede solito. Veámoslo ahora en la reforma electoral. ¿Qué tenemos que cambiar en la Constitución? ¿Qué tenemos que cambiar en la ley? Pero ni uno solo de los partidos políticos propuso un cambio a la ley de partidos políticos y decir, oigan, ¿y no sería bueno que adoptáramos una ética política? Porque así como hay una ética jurídica, maestra Rocío, la ética también podría aplicarse a la política, una ética aplicada precisamente. Y entonces en una ética aplicada a la política no se vale hacer cualquier cosa, maestra Teresa. No se vale propaganda discriminatoria, no se vale propaganda calumniosa, no se vale violencia política por razón de género o hacerse pato con el principio de equidad y el principio de igualdad, el principio de paridad, ¿no? No se vale presentar el informe chueco, nuestra Londra de gastos, ¿no? Y si yo no me gasté nada y está viendo uno ahí todas las camisas, las papeletas, sí, no, no se gastó usted nada, ¿no? Ah, es que me lo donó un amigo que me quiere mucho, pues tenía que venir en el informe, ¿no? Que usted, yo al menos no vi ni una sola reflexión o aportación de los partidos de decir, más allá del derecho, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ojo, porque para resolver los problemas éticos no solamente se debe utilizar el derecho. ¿Cuánto nos serviría, insisto, una ética política? Pero pensemos también, maestra, eso en una ética de los community managers. No se puede publicar cualquier cosa. Noticias falsas, noticias alarmistas, información que daña derechos de terceros. O puede ser incluso que lo que se va a publicar no sea ilegal, pero sí sea inmoral en la medida en la que afecta a una persona. Yo voy a poner una publicación acerca de que tal personaje público está teniendo un divorcio sumamente álgido con su cónyuge. Jurídicamente quizás está justificado porque es un personaje público, pero moralmente es aceptable. Una ética ahorita de las especialistas en datos, maestra Rocío, que es una nueva disciplina, ¿no? Utilizar todos los datos, las científicas y los científicos de datos reúnen datos para la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo sabemos que los datos que hemos proporcionado a páginas no se están utilizando para después poder rastrearlos, ¿no? O generar bases de datos? Ah, y entonces resulta que la maestra Londra quiere entrar a trabajar al gobierno de la Ciudad de México. Ah, pues déjeme primero checar sus datos, ¿no? A ver cuántos likes le ha dado usted a autoridades de la Ciudad de México, maestra Londra. Y la maestra Allison quiere estudiar una maestría en tal universidad. Pues déjeme ver primero a quién sigue.
Ahí también entraría la ética, ¿no? Entonces vemos cómo hay problemas, que no todo se puede resolver cargándoselo al derecho. Tiene que ser multidisciplinaria y todas las profesiones tienen su dimensión ética. A esa dimensión se le llama deontología, que es la ética de los deberes, maestra Alison. Deontos es deber. Y la deontología son las reglas de conducta que se establecen a las profesiones. Hay una deontología jurídica, si usted busca el término lo va a encontrar, que son los deberes de que tenemos las abogadas y los abogados. Pero también hay una deontología médica, ¿no? Mi hermano menor es médico y él también tiene deberes. Guardar el secreto profesional, dar una medicina que sabe que no va a afectar al paciente. A veces, pues, tiene que dar la medicina que se ajusta al presupuesto del paciente. Tiene en ocasiones también que tomar decisiones controversiales, ¿no? Entonces hay una deontología médica, pero también hay una deontología política, una deontología de los community managers, de científicas y científicos de datos, de funcionarias y de funcionarios. Que cuando yo quiera entrar a la oficina de gobierno, el primero que me reciba no sea el policía y que me dice, ¿usted qué viene a hacer? Pues con todo respeto, ¿para qué le platico a usted mi trámite? Usted está para vigilar el edificio y ver las condiciones de seguridad. Pero yo a quien le vengo a plantear mi trámite es al funcionario o la funcionaria, ¿no? Pero de entrada lo reciben hacia uno, pues como que no le dan muchas ganas de ir a hacer el trámite. Una deontología entonces también de los órganos de gobierno. Que yo llegue y sea claro cuál es el trámite, cuál es la fila, cómo pago, a quién le pago. Una deontología de la policía, maestra Rocío, que vaya más allá de, es que no aceptan mordida. Bueno, pues eso es lo mínimo, ¿no? ¿Qué más saben hacer? Son verdaderamente personas que saben además proteger a la población, tienen conocimientos de primeros auxilios, ayudan a una persona cuando lo necesita, entonces saben, por ejemplo, mecánica básica, si a uno se le para el coche, ¿no? Tienen conocimientos, insisto, de primeros auxilios, si ven a una persona lastimada saben atenderla, se preocupan no solamente porque se respete las leyes, sino por ayudar a alguien. Ven a una persona mayor que quiere cruzar la calle, bueno, le ayudo, ¿no? Una persona con discapacidad. Entonces, multidisciplinariedad. Todas y todos en todas las profesiones tenemos que considerar la ética, ¿correcto? ¿Cuál es la siguiente característica que vamos a ver? Que es una ética de máximos, no es una ética de mínimos, sino de máximos, maestra Alison. Y ya lo decíamos, una cosa es el piso, el mínimo, ¿no? Yo soy honesto y ya con eso ya la libré, porque yo no acepto sobornos. Hombre, pues menos mal, pero eso es lo mínimo. La ética debe de ser de máximos, cada vez progresar y cada vez ser mejor. La ética del uno y la ética del tribunal, por eso tiene que ser progresiva. Ok, ya puedo darle la credencial para votar a cualquier persona, ya tengo las facilidades, pero ahora hay que hacerla más rápido, ahora hay que hacerla más segura, ahora hay que brindar mayores facilidades para personas que están en situación de calle, que llegan al INE y dicen, yo realmente no tengo un domicilio, pero soy ciudadano y tengo derecho a la credencial. Ahora pues hay que hacer datos biométricos, ahora hay que ir mejorando, 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 mejorando. Ok, ya tengo este material electoral, sí, pero hay que adaptarlo a personas con discapacidad. Ahora necesita usted la boleta en braille. Ahora necesita usted que la casilla sea suficientemente grande para personas con discapacidad. Necesita usted, maestro Juan José, que el crayón sea triangular para personas que tienen una discapacidad motriz fina, puedan sujetarla y entonces trazar con mayor claridad el voto. Ya tengo paquetes electorales, sí, pero ahora hay que hacer un sistema de registro de todos los paquetes. Y ahora hay que hacer el paquete contra agua, porque pues de repente se cayó un paquete, un río, se echó a perder ahí y perdimos la votación. Y ahora hay que rastrear los paquetes con código de barras. Y la última ya fue con código QR.
Y ahora se está viendo cómo poder rastrearlos en tiempo real, maestrales. Entonces, cada vez mejor, ética de máximos, ir mejorando en el desempeño, ¿no? Entonces, insisto, ese argumento de yo ya la hice porque no robo y soy honesto, pues eso está muy bien, pero es el piso. ¿Qué más? La ética de máximos implica deberes y valores superiores y hay un progreso entonces. Y esta es la siguiente característica en la que quiero poner especial énfasis. La ética aplicadas revelan cuál es el bien interno de las actividades. Vamos a hacer una distinción, maestra Rocío, entre el bien interno y el bien externo. Los bienes externos son aquellos que se pueden conseguir por cualquier medio, maestro Juan José. No importa la actividad a la que usted se dedique, usted puede conseguir ese bien, maestro Hernán. El dinero. Si la maestra Teresa dice, yo quiero tener mucho dinero y mi bien y mi meta es ser rica, la maestra Teresa puede ser cantante, puede ser asaltante de bancos, puede ser abogada, puede ser community manager y aún así va a tener dinero, ¿no? Se puede hacer rica de varias maneras. El bien externo, entonces, es ese bien que se puede conseguir con independencia de la actividad que se realice. Ya decíamos, el dinero. La fama, maestra Alison, usted puede ser famosa porque dona parte de su salario a una casa de niños con cáncer, o puede ser famosa porque mató a alguien de una forma muy estrafalaria. Da igual. Si a usted lo que le interesa es la fama, pues ahí está. El Chapo es súper famoso y eso no hace correcto lo que realiza, ¿no? En cambio, el bien interno es aquel bien que solamente se puede obtener a partir de una actividad. Solo se lo puede dar esa actividad, nuestra Rocío, y ninguna otra. El bien interno del derecho, por ejemplo, es resolver controversias a partir de la aplicación de normas y de principios para lograr un equilibrio social. Ese es el bien interno del derecho. Ninguna otra profesión se dedica a eso. Ni el bombero, ni la científica de datos, ni el médico, ni el geógrafo, ni el barista, ni el Uber. El único que se puede dedicar a eso, y el único que puede obtener ese bien, son la abogada y el abogado. Entonces, ¿cuál es el bien interno de su profesión, maestras y maestros? ¿Qué es aquello que les da su profesión que no puede darles otra? Pues dice la maestra Rocío, ¿no? La leyenda de Chucho el Roto, o Robin Hood, que también es el equivalente, ¿no? Yo le robo a los ricos para darle a los pobres, pues sí, pero usted roba, o sea, eso no quita cómo se realiza la acción, ¿no? Muchos narcotraficantes que dicen, bueno, pero es que él construyó la iglesia o la escuela del pueblo. Sí, a base de aterrorizar al mismo pueblo, ¿no? Pero lo que me quiero quedar es, cada profesión tiene ese bien interno. Y las éticas aplicadas, precisamente lo que hacen es demostrar cuál es el bien interno de esa profesión. El bien interno, insisto, del derecho es poder resolver estos casos mediante la aplicación de principios y de normas para determinar qué es lo justo. Las abogadas y los abogados, eso nos dedicamos todo el día, a determinar qué es lo justo. Lo justo en este caso es esto, lo justo en este otro caso es esto. Esto es lo justo, esto es lo correcto. Y eso es algo que nadie más puede hacer. El bien interno del Canelo es ser el mejor boxeador posible, el campeón de boxeo. Y nada más se lo puede dar el boxeo. No se lo puede dar el fútbol, no se lo puede dar ser cantante, no se lo puede dar ser pintor. No, si él quiere ser el campeón de boxeo, solamente se lo puede dar el boxeo. ¿Correcto? Y a partir del bien se desprenden, ahora sí, la materia de la que vamos a hablar, las dimensiones. Hay una dimensión de la ética externa y una dimensión de la ética interna, maestra Londra. La dimensión de la ética externa se refiere precisamente a aquellas acciones, a aquellas conductas que usted tiene que tener en el desempeño de su profesión, de sus labores.
Si usted es una abogada, se refiere a cómo debe ser su actuar para hacer correctamente su profesión. ¿Trabaja usted en el INE o en algún OPLE? No. Ok, supongamos que la maestra Londra, ¿dónde Es- trabaja usted, maestra Londra? ahorita estoy trabajando en el gobierno del estado, pero estuve como jueza instructora en el proceso anterior en Tabasco, en el Tribunal Electoral de Tabasco. Ah, pues mire, supongamos, está ahorita usted en el gobierno de Tabasco. ¿En qué área? Gubernatura, atención ciudadana. Imagínese, lo importante, la atención ciudadana. Entonces, ¿está usted en la atención ciudadana? ¿Qué necesita usted para desempeñar? ¿Qué acciones tiene que usted hacer para desempeñar correctamente su trabajo como funcionaria? Pues, de entrada, seguir las instrucciones de su superior o superiora, ¿no? Tener una relación de cordialidad y respeto con sus compañeras y compañeros. No puede usted llegar y vengo de malas y entonces a todo el mundo ahorita les voy a decir y esto para cuándo y esto tienes que haberlo hecho y eres un no sé qué. Porque si hace usted eso, pues desordena toda la oficina, ¿no? Tiene usted que tener orden. Entonces hay que tener los archivos pues bien conservados, guardados, proteger los datos personales de los ciudadanos y ciudadanas que acuden con ustedes. Se tienen que reunir de vez en cuando, tener juntas para ver cómo van. Todas esas son cualidades de su dimensión externa. Pero también tiene usted una dimensión interna, que son los valores y las actitudes que usted debe de tener como persona para precisamente ser una buena funcionaria, ¿no? ¿Qué necesita la maestra Londra? Pues ser ordenada, ser puntual, ser respetuosa, ser tolerante, porque muchas veces con la maestra Londra llega el ciudadano o la ciudadana furioso, ¿no? Oiga, ya van 3 meses que no me dan esta licencia, yo presenté todos mis papeles, yo pago mis impuestos, quiero mi licencia ahorita mismo, y la maestra Londra los tiene que recibir y decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, ¿no? Déjeme ver los documentos, si usted los presentó, cuál es el problema que se está enfrentando. Entonces, tiene que tener la tolerancia, prudencia, porque no les puede contestar igual. Si se pone al nivel la maestra Londra y le responde igual, bueno, terminan volando cosas por la oficina, ¿no? La maestra Londra necesita sabiduría porque necesita conocer los trámites y actualizarse. Ah, pues resulta que para tal trámite ya no vamos a pedir el comprobante de domicilio, porque nos dimos cuenta que no es necesario. Perfecto, ¿no? Ya nos dimos cuenta que para tal otra licencia nos basta con el CURP. Entonces ya sabe la maestra Londra. Tiene que estar actualizando su conocimiento. O al contrario, ya establecimos este nuevo trámite. Ahora la verificación va a operar de tal forma. Tiene que coordinarse con otras autoridades. Entonces ahí también entra el respeto, ¿no? De repente, pues la maestra Londra tendrá que coordinarse con autoridades del sector de seguridad. Llega la Guardia Nacional a la oficina de la maestra Londra, necesitamos información de tales cuestiones. Bueno, pues hay que coordinarse y tener una relación de cordialidad y respeto, ¿no? Pero tampoco la maestra Londra podría permitir, por ejemplo, que le dijeran, vengo por los archivos y me los voy a llevar, ¿no? ¿Con la autorización de quién? Entonces también necesita valor la maestra Londra ahí para decirles, pues estos son datos personales, yo los tengo, como ustedes no me muestren una orden de mi superior o de un juez o de una jueza, miren, yo no les voy a dar un quinto. Entonces ya vemos la dimensión externa y la dimensión interna. La dimensión externa, aquellas actitudes, aquellas acciones que se tienen que realizar, maestra Alison, para conseguir precisamente el bien interno, para desarrollarlo lo mejor posible. Que usted sea la mejor abogada, la mejor diseñadora, la mejor doctora, pero también hay una dimensión interna. ¿Cuáles son esas actitudes, esos valores que usted debe tomar para poder realizar esas conductas? Tiene usted que ser ordenada, tiene usted que ser valiente, tiene usted que ser prudente, tiene usted que ser templada, ¿no? Si se va de parranda todas las noches hasta las 2 de la mañana, pues así sale el trabajo, ¿no?
Entonces ya vemos cómo la ética aplicada nos revela, por una parte, insisto, el bien externo y el bien interno, pero también la dimensión externa y la dimensión interna. Volvamos al ejemplo del Canelo. Decíamos, el Canelo, su bien interno es ser el campeón de boxeo. Eso solamente se lo puede dar el boxeo. Ok, entonces, ¿cuáles son las dimensiones externas? Pues el Canelo tiene que entrenar a diario. No tiene que irse de parranda el día anterior a la pelea, a diferencia de la selección cuando hay partido, ¿no? Tiene que incluso cuidar su alimentación. No puede subir de peso a lo loco, pero tampoco puede bajar muchísimo, porque sale de su categoría. Tiene que cuidar el antidoping, no se vale hacer trampa, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las dimensiones internas del Canelo, maestra Teresa? Tiene que tener una disciplina de hierro, porque tiene que entrenar, le guste o no le guste. Tiene que comer lo que debe de comer para mantenerse en el peso. No puede irse de farra, a lo mejor no puede consumir alcohol, no puede fumar, evidentemente. Tiene que ver peleas de otros peleadores. Entonces, a pesar que esté agotadísimo, ahí tiene que estar viendo videos de cómo pelean los otros para saber. Entonces ya vemos cómo la ética influye también en nuestros bienes y en nuestras dimensiones. Y eso es precisamente lo que repercute en cómo aplicamos la ética en nuestra labor, pero también respecto a nosotros mismos. Y en esa medida, la ética aplicada se vuelve un argumento legitimador de nuestras labores. Legitima lo que yo hago. Si la maestra Londra aplica la ética, hablaríamos de una ética del funcionariado, por ejemplo, de la funcionaria y del funcionario, en su dimensión externa y su dimensión interna, entonces legitima la labor de la maestra Londra. Y uno sale de la Oficina de Atención Ciudadana de Tabasco contenta y contento, ¿no? Porque dice, hubieras visto cómo me atendieron. Yo traía un auténtico problemón con esto. 3 meses que no me daban la licencia y aquí, en 30 minutos resolvieron el asunto, me dijeron que tenía yo que hacer. Qué bueno que existe su oficina y mira el personal que tiene. Pero con todo respeto, díganme quién de ustedes, compañeras y compañeros, tiene ánimo de ir a la fiscalía a presentar una denuncia. Dice la maestra Alison, por ningún motivo. No me molesta Rocío. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vamos a llegar y va a ser, ¿venía o viene, joven? Uy, no. Pues es su culpa. ¿Para qué lleva ese dinero en la bolsa? No, no, y después se mete usted a esa calle. Pues, ¿cómo quiere que no le pase algo? Y hacer todo lo posible porque uno no presente la denuncia o la querella. Entonces, incluso la cara cuando uno dice ir a una fiscalía, ¿no? Un ministerio público. ¿Con qué ánimo, maestro Juan José, vamos a una oficina del SAT? La verdad es que decimos, no, bueno, yo zafo, ¿no? Tengo que ir. Entonces, ¿no será que ahí está faltando precisamente tener claros cuáles son los bienes, cuáles son las dimensiones y por lo tanto las actitudes y los valores que se deben tener? Entonces, insisto, este diplomado está orientado sobre todo a problemas de ética judicial y jurisdiccional en el ámbito electoral. La idea entonces es que esta ética se aplique en los órganos electorales, de tal manera que fui al INE y de veras de ver cómo me atendieron. Rápido pude obtener mi credencial y resolver este problema. O bien soy un partido político y presenté mi queja ante el INE y la tramitaron correctamente y sancionaron al otro partido, al otro candidato o candidata por lo que hizo. Y pude ver que fue además una sanción justa, correcta, imparcial. Hicieron el procedimiento lo más rápido posible. O no estuve de acuerdo con la sanción del INE, entonces presenté mi medio de impugnación y llegó al tribunal. Y en el tribunal lo recibieron correctamente, se atendió, se resuelve con una sentencia que puedo ver, se discutió en una sesión pública, se señaló por qué se estaba o no de acuerdo con la decisión y se llegó entonces a esa sentencia que me notificaron. Y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con la sentencia, pero no me queda duda de que el tribunal actuó correctamente en su labor. Lo mismo tiene que ser entonces con los tribunales locales, como decía la maestra Londra, ¿no?
que resuelven también en sus asuntos locales. El tribunal local resuelve en tiempo. Cuando recibe un asunto, pues no aplica la fácil, a ver cómo lo desecho, ¿no? Para precisamente no conocerlo. Bueno, ¿hay alguna forma de conocer este asunto correctamente? Si hay una equivocación. No, pues es que firmó con negro y aquí hay que firmar con azul. Si no, yo cómo sé que no es una copia. Por favor, pues no, dale entrada, resuelve el asunto y si quieres después preverlo y dile, por favor, venga y firme en color azul. Pero de entrada no deseches su juicio. Conócelo, analízalo correctamente. No te tardes muchísimo en resolver el asunto porque si no, se pierde tiempo. Aplica una sanción correcta. No puede ser, y por lo tanto el partido político tiene que pagar 10 millones de pesos, maestra Alison. ¿Y de dónde sacó ese número? Pues así. Tiene que haber una valoración de las pruebas y de los elementos y de la gravedad del caso. Una sentencia clara, además, ¿no? No puede ser el tabique de 500 páginas, maestra Teresa, porque eso hay que leerlo. Trato de ser conciso, sí, muy claro, explicando por qué de mi decisión, pero trato de ser concreto. Estas éticas aplicadas entonces legitiman nuestras labores y promueven precisamente la formación de virtudes y de principios. Maestra Alison, ¿usted qué disciplina tiene? ¿A qué se dedica usted? Platíquenos. Soy abogada actual. Usted es abogada, Sí, ya titulada y está ejerciendo. ¿Y ejerce sí. en materia electoral? Sí, estoy en el Tribunal Electoral de Tamaulipas. ¿De cuál parte? ¿Tamaulipas? Sí. Ah, mire, pues precisamente la maestra Alison es entonces secretaria de estudio y cuenta o secretaria No, de soy apoyo. secretaria auxiliar. Pues todavía pero secretaria auxiliar, o sea, la maestra Alison le toca auxiliar a toda la ponencia. Pues las virtudes que también tiene que tener la maestra Alison. Sabiduría, porque tiene que estar al pendiente de los últimos criterios, no solamente del tribunal, sino de sala regional y sala superior. Y de repente hay algunos de la Suprema Corte que nos pegan, porque tienen que ver con derechos fundamentales o tienen que ver con procedimientos, etc. Entonces la maestra Alison tiene que leerle. La maestra Alison tiene que ser prudente. Pues cuando llegan las magistradas y los magistrados no en el mejor humor, o el secretario o la secretaria de la maestra Alison dice, si le paso el proyecto en este momento, entonces me espero unos 10 minutitos, ¿no? Y ya lo acerco. Ella puede ver cómo cuando se presenta el proyecto puede haber discusiones entre los integrantes de la ponencia o entre ponencias, ¿no? No estoy de acuerdo. Y sin embargo, pues no se puede rebasar la barrera del respeto. Yo presento mis argumentos, la otra persona presenta los suyos, discutimos, secretarias y secretarios exponen y magistradas y magistrados deciden. Y tenemos que salir de allí, a lo mejor no amigos, pero sí respetándonos, ¿no? Porque al día siguiente tenemos que volver a trabajar y resolver otro asunto, entonces tiene que ser prudente, tiene que ser valiente la maestra Alison también, porque si ella está convencida que se debe resolver en un sentido, presenta sus argumentos y los defiende, pero también puede reflexionar y decir, tiene razón, no lo había visto desde esa perspectiva, estoy equivocado, tengo la razón. Y entonces, hacer ese reconocimiento también es un acto de valor. Entonces, ¿cómo la ética aplicada ayuda a la maestra Alison a desarrollar esas virtudes en su labor cotidiana y en su vida? Porque decíamos, la dimensión interna tiene que ver con esas conductas, con esas actitudes, con esos bienes que yo realizo para desempeñar correctamente mi dimensión externa. Por lo tanto, sería la siguiente pregunta. ¿La maestra Alison puede ser una buena secretaria auxiliar si no es antes una buena persona? En la ponencia es una maravilla la maestra Alison, pero sale manejando y le avienta el coche al que pasa por el tribunal, al de frente, quítate, se pasa el alto, se estaciona en el doble fila, porque además yo soy funcionaria y trabajo en el tribunal, ¿no? Charolazo. Y no sabe usted qué problema se va a meter si le hace algo a mi coche. La maestra Alison es de la que llega al gimnasio, utiliza 15 mancuernas distintas y las deja todas regadas, ¿no? ¿Por qué las voy yo a acomodar si paga eso? Pago mi membresía.
como insisto, como ella es millennial y se ve joven, la maestra Alison, fiesta a las 3 de la mañana, todo lo que da con el volumen, etcétera, etcétera. Se acerca el vecino, oiga, vecina, mire, pues acabo de tener un bebé, por favor, si usted ya pudiera disminuir el volumen, a mí no me importa. ¿Correcto? La dimensión interna se refleja no solamente en nuestras labores, queridos maestras y maestros, se refleja precisamente en nuestra forma de vivir. Entonces, si la maestra Alison quiere ser justa como secretaria auxiliar, es porque también es justa en su vida cotidiana. Y por lo tanto no se pasa el alto y no se estaciona en doble fila. Y si se le va la verificación, pues paga la multa, insisto, no aplica el charolazo, ¿no? O la amenaza. Es prudente en la ponencia, pero también fuera, ¿no? Entonces, hay un auto que le toca a la maestra Alison y va, pero prendidísimo, pues ella no se va a acercar y echarle también problema, ¿no? Que pase, que se mate, en fin. Entonces, vemos, insisto, cómo la dimensión interna tiene que repercutir en todo el aspecto de la persona. Cuando sea magistrada, la maestra Alison, pues va a ser lo mismo. Las virtudes y los principios que forme en su dimensión interna se van a reflejar en su dimensión externa. Nada de que, ¿por qué favoreció a tal partido, maestra Londra, o maestra Alison? Ah, pues porque después me van a votar para ser magistrado. Ya vino conmigo el representante y me dijo que si yo ayudo en este caso, y más con el nuevo sistema que se propone, pues yo puedo estar dentro de los seleccionados por el Congreso, ¿no? O por el presidente. Resuelve el caso con imparcialidad, con justicia. Cuando la maestra Alison sea magistrada, pues en su ponencia priva el respeto, porque la maestra Alison respeta en su vida privada. Y entonces puede tener secretarios que le digan, con todo respeto, magistrada, no estoy de acuerdo con el criterio. Está bien, te escucho, pues yo voto. Y yo decido, ¿no? E insisto, si de repente pues resulta que gana la mayoría, quizás la maestra Alison le dice, pues te lo reconozco, ¿no? O ella resuelve el regional, quizás la superior cambia el sentido, tendrá que decir, tenía razón, ¿no? Sin desquitarse nada de que, ya ves cómo no me convenciste y tú lo sabes desde el principio y lo hiciste de mala onda, ¿no? Para agraviarme. Pues no. Entonces, promueve precisamente la ética aplicada a la formación de estas virtudes y de principios, imparcialidad e independencia. Estas éticas aplicadas también asumen precisamente y revelan el bien interno. ¿Cuál es el bien interno que damos entonces del derecho? Poder resolver estos casos mediante la aplicación de normas y principios para descubrir qué es lo justo. Pero hay que ver un poquito más allá. ¿Para qué? Para mantener el orden social. Si la maestra Alison y la maestra Alondra son abogadas, no sé si tengamos alguna otra abogada o abogado, es porque creen en la justicia. Por eso estudiaron derecho. Y creen que la forma de resolver los problemas es ante un tribunal, no agarrándose a pistolazos. ¿No? Es porque están convencidas de que es a través de presentar los casos ante los órganos jurisdiccionales y que estos decidan cómo se deben de resolver los problemas para mantener ese orden social. Entonces, fíjense la responsabilidad que se deriva de eso. La responsabilidad que tiene nuestra compañera, la maestra Alison. De ella depende, de su buena labor, que en su ponencia se sirva para cumplir con ese fin. Recientemente se modificaron algunos documentos internos del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, entre ellos el programa estratégico, y se cambió la visión del tribunal, la misión del tribunal, para señalar que el tribunal es un órgano del cual depende el sistema democrático del país. Nada más de ese tamaño la responsabilidad, ¿no? Es decir, de ti depende que exista la democracia en México.
Así nada más. Y todavía continúa, ¿no? Y además la protección de los derechos, pero ya con esa partecita. Entonces, maestras y maestros, ¿de qué depende de la labor que ustedes desempeñan? De la maestra Londra depende el buen despacho de los asuntos del gobierno y la buena atención de la ciudadanía. ¿No? Si la maestra Londra y sus compañeras y compañeros dan una buena atención a la ciudadanía, se genera esa paz social también. Se puede generar incluso hasta armonía. Pero si la maestra Londra y sus compañeras y compañeros no atienden bien a esas personas, van a tener un problema, ¿no? Ella lo sabe perfectamente, ¿no? Llega un vecino y ya fue a quejarse ante las autoridades correspondientes del otro vecino que tiene la música hasta las 3 de la mañana todo el tiempo y nunca lo han multado. Y siente que nadie lo escucha. Y por más que presenta recursos, por más que presenta documentos y trámites, no lo atienden. Pues lo siguiente que hace es conseguir una pistola y amenazar al vecino. Incluso un problema pequeño ya se sobredimensionó. Y como al otro vecino no le gusta ser amenazado, agarra golpes al vecino cuando lo ve en la calle, ¿no? Entonces el otro vecino se venga, agarra la pistola y mata al otro. Entonces, insisto, veamos la responsabilidad. Los órganos de gobierno, pero tienen responsabilidad médica. Si en los hospitales no se procura ese bien interno, que es velar por la salud de todas las personas que lleguen lo mejor posible, la serie de problemas que se van a generar, ¿no? Ya lo decíamos en los ministerios públicos, en las fiscalías. ¿Cuál es la función que tienen esas fiscalías? La investigación y persecución de los delitos. ¿Para qué? Para precisamente también contribuir a esa paz social, a esa armonía, incluso a esa democracia. Pero si yo llego con la gente o el agente y lo primero que quiere es deshacerse de mí, pues entonces los delitos no se investigan y no se persiguen y menos se sancionan. Y por eso tenemos las estadísticas que tenemos. Entonces, sí vemos cómo esta dimensión externa de la ética involucra esta dimensión interna y cómo este bien interno es la justificación de cómo yo debo utilizar la ética maestralizó. ¿Y cuándo viene el problema? Cuando sobrepongo los bienes externos sobre el bien interno. Lo que más me interesa es el dinero, lo que más me interesa es la fama, lo que más me interesa es el prestigio, lo que más me interesa es el reconocimiento, y no realmente hacer bien mi profesión. Entonces, en ese momento, se cambian las dimensiones. No importa qué conducta asuma usted. Si a usted lo que le interesa es a toda costa ser magistrada electoral sin importar el medio, pues entonces no importa, no tiene usted de ninguna forma clara cuáles son los bienes internos. Usted lo que le interesa es ser magistrado. Si para eso hay que ser parcial, si para eso hay que sacarle copias a los expedientes, que usted podría hacerlo, ¿no? Y pasárselas antes a los litigantes, si para eso hay que generar controversia entre secretarias y secretarios, ¿no? Que se lleven mal porque a usted le conviene. Pues que así funciona. Pero esa acción que usted tiene entonces repercute en la ponencia. Y esa acción en la ponencia repercute en el tribunal. Y esa acción en el tribunal repercute. ¿Vemos cómo va creciendo? Entonces, necesitamos considerar a la persona como el punto de enfoque. E insisto, determinar estas dos dimensiones exterior, la relativa al trabajo o acción que realizamos, y la interna, la relativa a la persona que realiza esta labor. La dimensión externa entonces es buscar el bien en la labor que realizamos, maestra Londra. ¿Cómo puede usted realizar bien su labor como funcionaria adscrita a esa oficina de atención ciudadana? ¿Cómo puede la maestra Alondra buscar y hacer el bien en su posición como secretaria auxiliar en esa ponencia?
que los expedientes estén en orden, que la magistrada o el magistrado tenga la información disponible cuando la necesite, que la cuenta sea clara, que estén ordenados, ¿no? Nada de que ya perdí el oficio o se me traspapeló el original de la sentencia firmado. Que se notifiquen a tiempo, maestra Alison. Si la maestra Alison no pasa los expedientes a tiempo, no se resuelven a tiempo y por lo tanto no se notifican a tiempo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Felicidades, si tiene usted el registro como candidato, nada más le quedan 3 días de campaña. Veamos, insisto, las repercusiones en el ámbito en el que estamos enseñando. Ah, mire, maestra Ronda, si era violencia política por razón de género, pero pues ya pasó el periodo de calificación de la elección. Resulta que el maestro Juan José sí lo calumniaron, pero pues ya estamos en veda electoral, entonces ya no puede el partido sacar la disculpa. Se tiene, entonces, insisto, que considerar esa dimensión. La dimensión interna, en cambio, implica determinar el bien en nosotras y nosotros como las personas que realizamos esa labor. ¿Cómo actuamos correctamente para que así se realice? Con puntualidad, con orden, con disciplina, con fortaleza, con templanza, con tolerancia, insisto, a veces, ¿no? Hay que reconocer, no todas y todos estamos siempre del mejor humor, y de repente pues se dan los roces entre compañeros o compañeras. Pero si yo lo voy escalando, se vuelve peor el asunto, ¿no? Poder decir, mira, ¿sabes qué? Disculpa, no estaba de la mejor condición, te ofrezco una disculpa, ¿no? Volvamos a trabajar. O al revés, ¿no? Decíamos, la maestra Alison sabe cuando no es el mejor momento de pasar ese proyecto a esa secretaria o ese secretario, espera unos minutos y ya. Sí. Pluralismo. Es que el maestro Juan José no piensa como yo. Entonces yo no puedo trabajar con el maestro Juan José. Pues no, tengo que reconocer que hay diferencia. Y entonces decíamos, a través del diálogo, llegar a un acuerdo. Yo propongo una multa de 100,000, él está en los 20,000. Necesitamos dialogar, establecer parámetros objetivos, vemos casos similares. 50,000, ¿le parece correcto? Sí. Y entonces ya el maestro Juan José y yo estamos en términos similares el proyecto. O el maestro Juan José propone pues, la pérdida del registro de la candidatura. Yo considero que puede ser una sanción extrema, pero digo, bueno, me convencen sus argumentos, maestro Juan José, pero creo que necesitamos aumentar las razones porque es una sanción muy grave. ¿Qué más podemos añadir al proyecto? ¿Cómo lo construimos precisamente para poder respaldar su decisión? Entonces, la dimensión individual, precisamente, se vincula con esta deontología de la que hablábamos, con este cumplimiento de los deberes que orientan a las profesiones o que deben de orientar a las profesiones maestrales. Con estos deberes y estas normas que regulan esos deberes. Y estas normas deontológicas, precisamente, fíjese lo que hacen, demuestran que si hay un vínculo entre la ética y el derecho. Porque si no existiera ese vínculo, no existirían esas normas deontológicas. ¿Y qué pasaría entonces? Pues que lo único que tendríamos que hacer es lo que dice la ley, maestra Rocío. Si la ley no dice que yo necesito ser cordial con mis compañeros de trabajo, no tengo por qué serlo. Porque yo nada más voy a hacer lo que diga la ley. Si la ley no dice que yo no debo de acosar a mis compañeros, maestro Juan José, no tengo por qué respetarlas porque la ley no lo dice. O si no dice que tengo que apoyarlas, insisto, yo digo nada más, pero yo hago únicamente lo que dice la ley, ni más ni menos. Porque para mí no existe ese vínculo entre el derecho y la moral. Perdón, entre el derecho y la ética. Si yo en cambio parto de que sí existe ese vínculo entre el derecho y la ética, maestra Rocío, como decíamos, con esa
visión no juridicista, con esa multidisciplinariedad. Entonces yo digo, es que no solamente tengo que atender a la ley, tengo que atender también a la ética, y por lo tanto a normas que están más allá de la ley, maestra Alondra. Yo no necesito que exista un código de ética que expresamente me diga que yo no tengo que acosar a compañeras y compañeros. Yo parto del principio de respeto, del valor de la igualdad, y entonces digo, pues no puedo hacerlo. Más allá de si existe o no existe el código, ¿no? Muy seguramente, y esto es lo que nos comparte la maestra Rocío, precisamente dentro de las empresas, esta misión, visión, etcétera. Tengo una compañera que está laborando en este momento en una empresa de seguridad privada. Entonces dan este servicio de seguridad, son los que tienen carros blindados y se encargan al transporte, pues, de cosas bastante importantes, ¿no? No solamente de dinero, sino que me decía, por ejemplo, que transportan isótopos nucleares, o sea, la materia prima que utilizan en plantas de energía nuclear en Laguna Verde y también en algunos hospitales. Entonces, imagínense, insisto, la responsabilidad, ¿no? Y están viendo el código de ética de su empresa. Y hablaban precisamente de ir más allá de lo que habla el código, de que debe de existir un auténtico compañerismo entre todas las personas para poder obtener el bien externo de la empresa, que es desempeñar esa labor de seguridad. Entonces, la persona que realiza el contrato tiene que realizarlo bien. La persona que se encarga de los autos blindados, el mecánico o la mecánica, tiene que ver que el auto esté bien. El personal que va a transportar el isótopo tiene que llegar a tiempo, tiene que conocer las normas. Tienen que introducirlo, y me decía, una vez que lo introducen, empieza a correr un reloj de tiempo para que lleguen a su destino. Entonces ellos antes ya tienen una ruta trazada. Tienen que seguir esa ruta a menos que haya un accidente o un percance. Y una vez que llegan, pues no pueden llegar también y decir, ahí está el isótopo y ya me voy, ¿no? Buena tarde. Tienen que hacer todo un resguardo. Entonces, en ocasiones tienen que llegar a los hospitales, pues ahora donde hay muy pocas personas, ¿no? 2 de la mañana, 4 de la mañana, escoltar y que llegue el isótopo. Entonces sí tiene que ser con la misión, que tiene que ver, como comenta la maestra Rocío, con la misión, visión de las empresas, pero también con la misión y visión que tenemos en autoridades, ¿no? Ya lo decíamos. Y la deontología, insisto, son estas reglas que vinculan ética y derecho. Pueden estar incluidas dentro de un código de ética, qué bueno que así sea. Muy seguramente el tribunal donde laboró la maestra Alondra y donde labora hoy actualmente la maestra Alison tienen un código de ética, o siguen el código modelo de ética del Tribunal Electoral. Pero insisto, no podemos partir de yo solamente voy a hacer lo que está en el código, porque el código de ética no agota precisamente toda esta ética que hablábamos, porque hablamos, recordarán ustedes, de máximos, de progresar. En el código de ética muy seguramente no dice expresamente que la maestra Alison no debe sacarle copia a los expedientes y dárselas a litigantes. Pero la maestra Alison no lo hace. ¿Por qué? Pues porque, insisto, parte de valores y de principios. Principios de imparcialidad, principio de legalidad. Pero también tiene un valor de honestidad, un valor, decíamos, ¿no?, de cooperación con el tribunal. Yo quiero que al tribunal le vaya bien, entonces no puedo generar un acto de corrupción. Porque por un solo acto de corrupción se puede empañar la visión del tribunal. Entonces se vincula de esta manera con la deontología. Y estas normas deontológicas tienen 2 fines. El primero, perfeccionarnos como profesionistas. Ya lo decíamos, que el maestro Juan José sea el mejor abogado posible, la maestra Alondra la mejor funcionaria posible, la maestra Alison la mejor secretaria auxiliar posible. Así. Y segundo, dar certeza de que todas y todos los que seguimos estas reglas actuaremos de forma similar. Yo parto de que la maestra Alison, que es mi compañera de trabajo, me va a respetar porque yo la respeto. De que va a ser puntual porque yo soy puntual con ella. De que incluso me va a apoyar porque yo la he apoyado cuando lo requieren, ¿no? Cuando la veo que tiene 100,000 oficios que sellar, le digo, bueno, pasa del segundo sello y
nos ponemos entre los dos, ¿no? Eso es muy visible, lo saben ustedes, compañeras y compañeros que han laborado en órganos electorales. Cuando hay un recuento, todo el mundo le entra, ¿no? Se forman equipos y todo el mundo a ver paquetes, a contar votos, secretario auxiliar, secretarios de apoyo, hasta magistrados y magistrados, para sacar el trabajo. Cuando hay un bomberazo, este asunto tiene que salir para mañana, porque mañana es el cierre de registro de candidaturas. Bueno, pues todas las áreas a trabajar, ¿no? Los secretarios hacen rapidísimo el proyecto, se sube, se discute en el pleno, se vota y vámonos a la oficina de actuaría, a que un compañero o compañero actuario lleve la notificación. Y en ese momento se elige al chofer más rápido, ¿no? O la mensajera más rápida a llevarla. Entonces, estas normas deontológicas dan la certeza de que todas y todos vamos a actuar de una forma similar. Por eso también existe el código, para establecer esos parámetros y para que todos los que laboramos en esa área o en esa empresa, como dice también la maestra Rocío, respetemos esas reglas. En consecuencia, la ética que tenemos, la ética que adoptamos, particularmente si es una ética aplicada y sobre todo la ética jurídica, influye en cómo percibimos lo justo y cómo resolvemos problemas. Diríamos, nuestra visión de la ética influye también en nuestra visión de los valores maestrales, ¿no? Y en cómo realizamos nuestra labor, nuestro ordenado. Si para mí la ética no incluye precisamente el valor de la igualdad, sino que yo me siento superior a otras y otros, eso se va a reflejar en mi trabajo. Yo llego entonces, insisto, y cuando voy de malas me desquito con todo el mundo. Yo hago la parte que me corresponde, pero si se tiene que quedar la maestra Rocío hasta las 11 de la noche sellando documentos, ese es su problema, yo ya termino. ¿Sí? Y veámoslo sobre todo en la dimensión jurídica. Según yo percibo lo justo, así es como voy a resolver controversias. Si para mí la justicia es únicamente lo que dice la ley, sin considerar principios y valores maestrales, así resuelvo, ¿no? Hay una jurisprudencia que explica el siguiente caso. Como usted sabe, las casillas se cierran ordinariamente a las 6, ¿no? Bueno, el caso es el siguiente. Son las 5:55 en la casilla. Está lloviendo, pero lloviendo torrencialmente. Hay partido de México. El 90% de la lista que corresponde a esa casilla ya votó. Insisto, faltan 5 minutos para cerrar la casilla. Ahí están los representantes de los partidos y entonces la presidenta de casilla les dice, oigan, ya vamos a cerrar, por favor. Yo les propongo que cerremos, hagamos el conteo, levantemos el acta de escrutinio y cómputo y ya me vaya yo, porque además con la lluvia, pues tengo que llegar lo más rápido posible a entregar el paquete. Y están de acuerdo los representantes. Se cierra entonces 5:55, se hace escrutinio y cómputo, se levanta el acta, se asienta en el acta los motivos por los cuales se cerró antes y se va la presidenta con el paquete. Después se pide la nulidad de la casilla, porque la ley dice que se debe cerrar la casilla a las 6 de la tarde en esta ronda. ¿Anulamos o no anulamos? Si no había personas formadas o algún incidente, pues se debe de privilegiar el voto. La causal, pero no podemos aplicar el estricto derecho porque las condiciones nos pueden dar elementos para el cual valorar y en este caso determinar si se preserva el voto o aplicamos alguna de las inconsistencias. Oiga, maestra Orlando, pero eso no lo dice la ley de instituciones y procedimientos electorales. ¿De dónde se lo sacó? Pues en todo caso, bueno, las hojas de incidentes, si hay alguna interpretación o alguna valoración en las pruebas, como usted bien comentaba, lo que nos vayan aportando los elementos para poder definir si se aplica o no esa causal. Entonces, veamos cómo a partir de la respuesta de la maestra Alondra. Número 1, no se queda con lo que dice la ley y la aplica a rajatabla. Ella misma dice, no puedo aplicar en estricto derecho y decir, era las 6,
5:55 se anula la casilla. Es más, pudo haber sido 5:59 bajo ese criterio y también se anulaba. ¿No? Punto. Una ética formalista, precisamente. Esto dice la ley y se acabó. Sino que la maestra Londra va más allá de lo que dice la ley de instituciones. Y, bueno, primero, voy a hacer una valoración completa de las pruebas. Tengo el acta de escrutinio en cómputo y tengo el acta de incidentes. Y tengo además la lista. Insisto, el 90% ya había votado. ¿Cuántos iban a llegar en esos 5 minutos con la lluvia y el partido de México? No dice la maestra, le hizo ni uno solo, o sea, ya. Bueno, uno, dice la maestra Rocío, sale. Podría también decir la maestra Londra, vamos a ver la diferencia entre primer y segundo lugar para ver si había determinancia. Pero si resulta que el primer lugar le estaba dando una paliza al segundo, pues aunque se votara por el segundo, pues el voto era indeterminante. No era irrelevante. Tercero, bueno, vamos a ver en estas pruebas completas también las condiciones. Partido de México, estaba lloviendo, 90% de lista nominal. En el acta de incidentes la firmaron todos. Y nadie dijo que no estaba de acuerdo, porque si no estaba de acuerdo, era el momento de manifestarlo. Entonces, el que calla otorga, estuvieron de acuerdo, se salva la votación. Pero fíjense cómo la maestra Londra fue más allá de lo que dice la ley de instituciones. Yo incluso le cuestioné, maestra Londra, pero aquí no dice que usted tenga que valorar completo, que atender a valores, que... No, pero dice ella, bueno, pero yo busco precedentes y busco una interpretación que me permita hacerlo. Esto ya es un criterio incluso de jurisprudencia de la sala superior. Y no es que la sala, insisto, se lo haya sacado de la chistera o que esté faltando a lo que dice la ley de instituciones. Lo que está haciendo es utilizando otros elementos como principios y valores y otras herramientas, incluida la ética, para llegar a esa decisión. Porque ¿cuál fue la reflexión que se hizo por la sala? Y se utilizó un principio que dice que lo útil no puede ser viciado por lo inútil. Si se anula la votación, todas las personas que sí fueran a votar, a pesar del partido, a pesar de la lluvia y de todo, pierden su derecho al voto. Por aquellas que no fueron en esos 5 minutos. Entonces no podemos, ahí sí, anular a todos por algunos pocos que no tenemos la certeza de cuáles pudieron haber sido. Ahí sí sirve el utilitarismo de esa forma, ¿correcto? Pero se apela a valores, a principios y la ética de decir, a ver, las personas podían ir durante todo el día. Faltaban 5 minutos. Y los representantes y las representantes de los partidos firmaron, señalando que estaban de acuerdo. Entonces, en este momento, el querer impugnar y pedir la nulidad es contradictorio con lo que hicieron. Tienen que ser honestos y deben reconocer que estaban de acuerdo en ese momento. Por lo tanto, se conserva la votación. Entonces vemos cómo la idea que tenemos de lo justo influye en la solución del caso. Y así la idea de lo justo que tiene la maestra Londra influye en cómo atiende a la ciudadanía. Insisto, llegan con la maestra Londra, uy, no firmó en azul y le falta una copia. No, pues venga mañana. Pero como mañana es 15 y ya se acerca el 16 de septiembre, no vamos a elaborar ni el 15 ni el 16. Luego es fin de semana, entonces venga el lunes. Si en cambio la maestra Londra le dice, mire, le voy a sacar una copia y hágame un favor, llénenmelo por favor ahorita otra vez en azul, por cualquier cosa. Engrapa a las 3, ella misma le saca la copia y mete el azul. Si la maestra Allison está viendo que le pasan los proyectos para repartirlos, y supongamos muy teóricamente, que la jornada laboral de la maestra Allison termina a las 6, esto muy en teoría. Ya son las 5:59, chin, los deja en su escritorio, adiós, ¿no? Porque lo que camina al estacionamiento del tribunal, pues ya dieron las 6. Y no se le podría reclamar, porque su horario laboral termina a las 6 desde esa perspectiva formalista. Pero si la maestra Allison tiene el compromiso, que lo asume, y para ella, su concepto de lo justo, del profesionalismo, es, tengo que hacer mi labor lo mejor posible, aunque sean las 5:59, se pone a repartir los proyectos. Y además sin pasarlos así nada más, toma y te cayó ¿no? Va con cada secretario, le da su proyecto, por favor, fírmame de recibido, etcétera. Termina con el listado y lo guarda.
Y todavía consulta, ¿no? ¿Hay alguien o algo que necesiten para los proyectos? Y en este momento se retira. Y no es que el código de ética le diga, si dan las 5:59 y no se han repartido los proyectos, es deber de la secretaria auxiliar quedarse. Ella va más allá, ¿correcto? Porque tiene ese pensamiento de lo justo. Y precisamente el concepto de la ética que tenemos, el concepto de los valores que tenemos, influye en nuestro desempeño como personas y como profesionistas. Porque yo le decíamos, antes de ser buenos profesionistas, necesitamos ser esas buenas personas. Si no, se va a dar ese choque. Me planteaba una alumna cuando platicábamos esto en la maestría que ofrece la Escuela Judicial, ¿no? Que me decía, es que, con toda honestidad, ¿no? Las magistradas y los magistrados tienen una agenda y entonces resuelven conforme a su agenda. Y decía, bueno, si es así, tarde o temprano se va a demostrar. Resulta que tal magistrado siempre vota en tal sentido cuando es el partido A, y en tal otro cuando es el partido B, a pesar que el caso sea el mismo. Entonces ahí ya estamos viendo un problema. Pero además, cuando es el partido A, también la multa es más suavecita. Y cuando es el partido B, la multa es del triple. ¿No? O cuando se resuelve algo del partido A muy controversial, curiosamente pide vacaciones. Pero cuando es el partido B, es el primero en llegar al estacionamiento, ¿no? Se va a notar. Esa falta de, esa inaplicación o esa concepción que yo tenga de los valores en mi vida privada va a influir necesariamente en mi desempeño. Y en el caso de magistrados y personal jurisdiccional, va a influir en cómo se resuelve. Hay un caso que me gusta plantear también en esta materia de ética, en la maestría, que tuvo que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Involucra a una persona que tenía un tatuaje. Esta persona es contratada para laborar en una empresa, ¿no? Me parece que la maestra Alison ya está familiarizada con el caso, quizás. Es una persona que la contratan en una empresa para prestar servicios. Y todo va muy bien en la entrevista del trabajo. Al día siguiente entra a trabajar y cuando se quita la bufanda, nuestro José tiene el tatuaje de una cruz suástica, pero de este tamaño. Y en la empresa laboran personas de la comunidad judía. Entonces le piden los directivos a este trabajador, por favor, tápate el tatuaje, ponte la bufanda que traías. Y dice, no, no lo ves. Mira, es que tienes compañeras, compañeros, directivas y directivos que pertenecen a la comunidad judía y esto les ofende. Maquíllatelo, álzate el cuello, ponte un abrigo, no lo sé. No, no me lo voy a poner. Entonces, en este momento, en tu primer día de trabajo, terminamos la relación contractual. Aquí está tu liquidación, aquí está todo tu dinero, etcétera, etcétera. No puedes trabajar con nosotros. Esta persona va y demanda en primera instancia en tribunales de la Ciudad de México por discriminación y daño moral. Porque la ley para prevenir y erradicar la discriminación en la Ciudad de México dice que una causal de discriminación es por tatuajes. Entonces, la primera instancia y después la apelación, el Tribunal Superior, confirma que sí es discriminación y le dan una indemnización por daño moral. Imaginemos entonces, con todo respeto, el concepto que tenían la jueza o el juez que resolvieron en primera y en segunda instancia. ¿Qué concepto tenía de igualdad, de no discriminación? Sino que ahí fue como dice la maestra Londra, rajatabla la ley, ¿no? La ley para prevenir y erradicar la discriminación dice que una causal de discriminación es usar tatuaje. ¿Fue discriminado por usar un tatuaje porque al día siguiente tenía relación contractual? Sí. Por lo tanto, hubo discriminación, por lo tanto, si hay daño moral, le debe usted 10,000 pesos al señor. Tuvieron que promover el amparo, e insisto, tuvo que primero irse al colegiado. El colegiado confirma y después en recurso de revisión llega hasta la Suprema Corte. A ver, no era cualquier tatuaje. No era ni Mickey Mouse ni los gallos blancos y no era en cualquier lugar. Es una cruz suástica. Y hace toda la corte un estudio histórico sobre el significado de la cruz suástica. Que yo sé que se utiliza en varios contextos, incluyendo el budista, pero dice no, en este caso sí era una cruz suástica en referencia al nazismo. Y el nazismo, dice la Suprema Corte, es totalmente antidemocrático. Porque una persona que apoya el nazismo piensa
y sostiene que hay razas superiores y razas inferiores. Por lo tanto, no hay principio de igualdad, maestra Londra, porque para ellos el que es nazi y el que es ario es superior a todos los demás, y todos los demás no tienen derechos, solamente ellos. Entonces, de la Suprema Corte, eso se vuelve un discurso de odio, y un discurso de odio extremo, porque lo que está diciendo esta persona es: cualquier persona que no coincida conmigo es inferior, y yo le reconozco menos derechos. Si es así, entonces no cree la democracia y no cree la igualdad. Pero además, dice toda la Corte, la actuación de los patrones al correrla fue correcta, al despedir a esta persona, porque quien estaba protegiendo era la comunidad de la empresa, lo que decía la maestra Rocío, y los valores dentro de la empresa. ¿Cómo iban a convivir con una persona que de entrada les estaba diciendo que no los consideraba como iguales? Y además, pues en algún momento se iban a armar de las palabras iban a pasar a los hechos, y entonces iba a haber un problema en medio de la empresa. Quizás mucho más grave que terminar la relación laboral de esta persona. Entonces dice la Corte, no solamente hay que verlo desde la dimensión de la persona del tatuaje, hay que verlo también desde la dimensión de la comunidad que estaba recibiendo ese discurso de odio. Por lo tanto, la terminación contractual fue correcta, por lo tanto no hay discriminación, por lo tanto no procede la indemnización, por lo tanto no hay que pagarle 10,000 pesos a este señor. Pero fíjese cómo tuvimos que llegar hasta la Suprema Corte para encontrar un concepto distinto de igualdad, de no discriminación, cuando debería de tenerse desde primera instancia. Insisto, ¿cuál era entonces el concepto de justo que tenía esa jueza o ese juez de primera instancia en materia civil? La ley. Solamente, ¿no? Nos dice el maestro Hernán que sí es válido suponer eso a pesar de que no hubo una conducta exteriorizada de esa persona con el tatuaje. Lo señala también la Corte y dice, a ver, quien se pone ese tatuaje es porque sabe lo que significa, y uno utiliza un tatuaje precisamente para que se vea o porque apoya esas ideas. Si uno se tatúa los gallos blancos, pues apoya a los gallos blancos, ¿no? Una Virgen de Guadalupe, pues porque demuestra que tiene una cierta devoción o respeto por esa figura religiosa, etcétera, ¿no? Además, se le da la opción de cubrirlo. Y esta persona dice, no lo voy a cubrir. Entonces todavía reafirma, ¿no? Yo quiero que se vea, yo quiero transmitir esta idea. Entonces podemos decir, no hay duda de que su intención era esa, dar ese discurso de odio extremo, ¿no? Porque si no, discúlpeme, yo no sabía, ¿no? Entonces me lo cubro, me maquillo, hasta me lo quito, ¿no? Pero si estaba perfectamente consciente de lo que estaba externando, pues tenía que hacerse responsable de lo que estaba haciendo. Hace de hecho la Corte un estudio muy interesante porque vincula la libertad de expresión y el derecho a la autodeterminación, ¿no? O sea, uno tiene derecho precisamente incluso a determinar hasta su forma de vestir, la apariencia corporal y su forma de verse. Entonces uno se puede tatuar precisamente lo que desee, pero hay límites también a esa forma de expresarse. Imaginemos que yo salgo en la marcha de los movimientos feministas, maestro Juan José, con una playera que diga, hay que matarlas a todas o ponerlas en la esquina, y después me quejo de lo que me dijeron las compañeras feministas. Pues es que yo me estoy poniendo, ¿no? Me estoy exponiendo a esa reacción. ¿Eh? El dato de la resolución, déjeme compartirlo, maestra Alondra, a través de la Dirección de Capacitación Externa, para que le llegue. De hecho, tengo la sentencia. Entonces, en la versión resumida se las mando. Insisto, es un caso que nos demuestra esto. ¿Cómo determino, influye en cómo resuelvo el caso? Pero también cómo pienso yo estos valores, estos principios, influye en cómo me comporto. Por lo tanto, y podríamos verlo así, cuando vemos las sentencias de un tribunal, vemos entonces los valores y principios que tiene el personal de ese tribunal. Cuando vamos a un órgano de gobierno o a una autoridad, vemos los valores y principios que tiene esa autoridad.
Su servidor, por cuestiones de la escuela judicial, tiene que acudir varias veces a las oficinas de la SEP. Y realmente es muy desafortunado en ocasiones verlo, porque sí me parece que no se da en ocasiones la mejor atención posible. Entonces me ha tocado ver personas que dicen, oiga, vengo de Guerrero a presentar mis papeles y ya me los devolvieron, ¿no? Y quieren la firma original del rector en tinta azul porque si no, no lo aceptan. Y lo que estoy haciendo es registrar una licenciatura para que personas puedan estudiarla. Por lo tanto, a través de la labor de las autoridades, es como se podemos ver reflejados esos valores, esos principios. Insisto, con todo respeto, la Secretaría de Hacienda y el SAT, maestro Juan José. Si usted va al SAT y sale con su fiel clara, sabiendo cómo es que tiene que pagar sus impuestos, cómo tiene que presentar su declaración, eso le demuestra cuáles son los valores y los principios que hay detrás de esa institución. Pero si a la primera de cambios le dicen que para no regresarlo, ¿con cuánto podría usted cooperar? Ahí lo está viendo. ¿Correcto? Me permito señalar esta frase de Manuel Atienza. Trata sobre los jueces y las juezas, pero me parece que podemos aplicarla en general a diversas funciones. El buen juez, la buena jueza, no solo pueden definirse en términos puramente normativos, como deberes y derechos. No solamente aplica el derecho vigente sin incurrir en delitos o faltas, sino que es capaz de ir más allá del cumplimiento de las normas. Posee ciertas cualidades, virtudes, que no pueden plasmarse normativamente. El buen funcionario o la buena funcionaria, si es en un tribunal, si es en el gobierno, si es en el poder legislativo, el buen político, la buena política, tienen estos valores y estas virtudes que van más allá de lo que dice la ley, maestra Alison, y que incluso son difíciles de ponerse en la norma, pero que uno los puede ver. ¿No? Cuando uno ve la estrategia del Partido Verde de los influencers, que todos coincidentemente, ¿no? Resulta que los de Acapulco Shore, Raúl Araiza, personas que nunca se han preocupado por política, un día antes de la jornada electoral y el día de la jornada electoral, maestro Juan José, se preocupan muchísimo por la política y dicen que ellos están de acuerdo con las políticas del Partido Verde Ecologista y realizan esa estrategia de propaganda encubierta. Están demostrando por parte del partido que no se creen esos valores y en esos principios, ¿no? ¿Cuál equidad en la contienda? ¿Por qué legalidad? Yo veo cómo le doy la vuelta. Y cuando vengan y me digan, yo voy a señalar, yo no promoví nada, fueron los influencers. Y ellos son ciudadanas y ciudadanos haciendo uso legítimo de su libertad de expresión. Pero también no podríamos reflexionar en la ética de esas personas. Si decíamos que hay una ética aplicable a todas las profesiones, hubo influencers que rechazaron el ofrecimiento. No, no estoy de acuerdo porque sé por qué me lo estás pidiendo a mí. Me lo pides porque tú no puedes difundir ese mensaje en ese momento. Y tú quieres que yo te ayude a manipular la preferencia electoral el día antes de la elección. Además, yo no sé de política. A mí mis personas me siguen, o mis seguidores, porque yo me dedico al fitness, o me dedico a hacer postres, o me dedico a tutoriales de maquillaje, ¿no? No tiene nada que ver y no quiero participar. Pero los que sí aceptan, no nos están demostrando los valores y las virtudes, qué concepto tienen nuestra mujer. No estamos viendo, con todo respeto y sin ser un inquisidor, pero en esas personas, ¿qué es lo que piensan de democracia, de legalidad, de justicia? Finalmente, como ustedes saben, el partido fue sancionado. Se confirma una multa de 40 millones por tema de fiscalización y además pierde su derecho a tiempos de radio y televisión durante un año. Y los influencers también fueron sancionados con una multa. Pero yo me permitiría terminar con esta reflexión de la ética. ¿No deberían las propias comunidades de influencers de plantearse, necesitamos entonces
estas reglas deontológicas? ¿Qué se vale y qué no se vale? Si yo apoyo a alguien, pues por lo menos que sea cierto, ¿no? O podrían decir, bueno, sí, yo lo apoyo, puse este tuit o puse esta publicación y me pagaron, y lo reconozco como un artista. Yo quiero que venga a cantar tal persona en mi cumpleaños, bueno, le pago ya, ¿no? O quiero que venga a cantar a mi cierre de campaña. Pago con un cheque, esta persona va a mi cierre de campaña y cuando presento mi informe de gastos, señalo, ¿no? Yo contraté a Ana Bárbara para que cantara en mi cierre de campaña, aquí está el cheque, aquí está la factura que me hizo Ana Bárbara, todo está en línea. Pero ese intento de defraudar la ley, de burlarla, en cambio demuestra cómo es que yo considero la ley. Por lo tanto, ¿qué calidad moral, solemos utilizar ese término, tendría yo para después pararme y decir, pues de lo que hay que hacer en México es respetar las leyes? O promover una reforma electoral, ¿no? Pues antes de promover la reforma, primero pregúntese si usted está cumpliendo con los principios y valores que involucran el derecho electoral. Quisiera dejar estos últimos minutos para reflexiones, preguntas y respuestas. Si alguien desea, por favor, pueden usted levantar su mano en la aplicación o escribirla. Ustedes gustan para que le dé lectura. Sé que es un tema que no es quizás muy rápido de digerir, ¿no? Sino que uno se queda precisamente pensando y reflexionando un rato. Pero se prevé dar en este diplomado, precisamente, ¿no? Comenta la maestra Rocío, de la influencer que produjo el video de abuso de una menor de edad. Sí, esta influencer conocida como Justo, pues precisamente, maestra Rocío, ahí el tema se vuelve penal porque ella difunde este video tratándose de una menor. Y se actualiza un tipo penal que después cambian para que pueda salir antes. Pero insisto, no tenía que haber antes una reflexión ética y decir, puede que la ley no lo prohíba, pero ¿debo difundir el video de una mujer que está siendo abusada por hombres sin consentimiento de esa persona? Insisto, no todo tiene que decirlo la ley y no es necesario cargarle todo al derecho, ¿no? Sino que pudo haber una reflexión ética previa y decir, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque aunque la ley no me lo diga, pues esta persona lo que sufrió fue un ataque. Tengo que respetar la intimidad de esa persona. Es más, ¿por qué no en lugar de eso hago una publicación señalando que deben de sancionar a las personas que la atacaron, ¿no? En lugar de balconearla, la apoyo, ¿no? Como usted sabe, parte de la sanción que se le impuso fue que debe de tomar un curso precisamente en materia de género. Subrat 172, 2021. Muchas gracias, sí. Ese es el número. Esa es la que tiene que ver con el partido. Hay una posterior que tuvo que ver con los influencers en particular. Ese se puede conseguir rapidísimo a través del buscador también del tribunal. Influencers sí es entonces el primer caso que aparece, que primero conoció la sala regional especializada y después la sala superior en segunda instancia. Pero podemos terminar muy bien con esta reflexión de la maestra Rocío, precisamente. No solamente debemos de quedarnos con lo que señala la ley, con ese mínimo, sino con esta idea de una ética aplicada de máximos, que está presente no solamente en lo jurídico, maestro Juan José, sino en todas las profesiones y en todos los ámbitos. En la medida en la que eso se realiza, se cumple con la dimensión interna, que decíamos el bien dentro de la persona, la dimensión externa, el bien dentro de la función que desempeña esa persona. Y también así es como las empresas y las instituciones consiguen su bien interno, aquello para lo cual fueron creadas. Si no se está consiguiendo el bien interno, hay algún problema. Puede ser un reflejo de que no se están cumpliendo precisamente con esos principios y esos valores. Esta persona que les comentaba, que se dedica a esta empresa de seguridad, justo le están pidiendo revisar el código de ética porque tienen un verdadero problemón adentro de la empresa, de muchísimos despidos y muchísimas renuncias. Y la mayoría se deben a casos precisamente de acoso, de desacuerdo, pero también ya de violencia. Entonces le decimos, ¿cómo podemos resolver esto? Primero tenemos que vernos a nosotros mismos, reflexionar internamente y entonces podemos ver cómo podemos mejorar como empresa. Pues muchísimas gracias, les agradezco encarecidamente, les ruego me disculpen por esos primeros minutos de retraso, ahora sí me ganó el duende de la informática y por más que yo intentaba no estaba
funcionando la computadora, pero me parece que pudimos tener una buena sesión. Les agradezco que tengan todas y todos ustedes una excelente tarde. Muchísimas gracias, Gracias. Kenia.